Según la explicación de Luis Christiansen, presidente de Consultores 21, la situación ahora para el gobierno es desfavorable, al menos lo que indican las encuestas, y es lo que también uno ha percibido en la calle últimamente. Según esta explicación de la represa, el gobierno estaría más bien entonces preservando lo que queda en su poder para que no se lo lleve por delante la inundación. Esa es la impresión que da, es decir, es la impresión que da cuando uno revisa la actuación del gobierno. Que me llama mucho la atención el hecho de que esté comportándose hoy distinto a como se comportaba en el pasado. Si en el pasado la estrategia siempre era ¿cómo hago para construir una mayoría electoral? Quizás el ejemplo más claro fue el año 2003. Es decir, Hugo Chávez con las misiones logró transformar la manera en que los venezolanos veían el país, y no solo eso, sino que en el 2003 era un presidente revocado y un año después logró ser un presidente reafirmado. Entonces, un gobierno que ha tenido que mudarse de la estrategia de la construcción de mayoría electoral a la estrategia de contención de la mayoría que está construyendo el otro, nos dice claramente que el escenario ha cambiado, y si el escenario ha cambiado, entonces es razonable pensar que es posible que el resultado sea distinto. ¿Por qué digo esto? Que suena muy evidente. Porque en los últimos 16 años, en muchas oportunidades ocurrió que sin que el escenario cambiara, sin que las condiciones se modificaran, había gente que suponía que el resultado podía ser diferente. Hoy en día, el escenario cambió, las condiciones cambiaron, y en consecuencia, entonces sí es razonable pensar que el resultado pueda ser distinto. Ese resultado previsible, si fuesen unas elecciones presidenciales, tal vez ustedes podrían hablar de irreversibilidad en la recta final de la carrera, pero eso podría también abrir paso a nuevos cambios, por ejemplo, en las elecciones de gobernadores, que son tan pronto como el año que viene, o una revocación del mandato. Yo haría una pequeña acotación, que es que pensando en la elección del 6 de diciembre, no estamos todavía ni lejanamente en la recta final de esa carrera. Es decir, estamos todavía apenas terminando el mes de julio, queda todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre. Entonces sí podrían haber eventos que reviertan esa tendencia. Yo no diría que podrían haber eventos, yo estoy absoluta y totalmente seguro que van a ocurrir eventos, porque para eso son las campañas electorales. La cuestión es si esos eventos van a ser o no capaces de modificar o de revertir las tendencias actuales. Habrá que esperar que se den los eventos y analizar los eventos. Pero yo en este momento lo que sí me animo a decir con absoluta certeza: número uno, no estamos todavía en la recta final, falta mucho tiempo. Número dos, van a ocurrir eventos, es decir, el gobierno está obligado a generar eventos, la MUD está obligada a generar eventos, y lo interesante va a ser monitorear, bueno, qué tipo de impacto generan esos eventos en la situación, digamos, de opinión pública y en la situación electoral que existe. Vamos a suponer que el 6 de diciembre la MUD obtuviera una mayoría en la Asamblea Nacional, ni siquiera que sea una mayoría absoluta de 2/3, que solo sea una mayoría. Ese tipo de resultados pudiera tener un impacto muy fuerte en las elecciones que vienen a continuación el año siguiente, que son las elecciones de gobernadores. Ahora, el gobierno atraviesa o tiene que hacerle frente a la peor crisis económica de Venezuela en su historia contemporánea. Tenemos una recesión que en el mejor de los casos estará en 10% del PIB, o sea, un retroceso. La economía en vez de avanzar va para atrás, con la tasa de inflación más alta del mundo, que se proyecta entre 180 y 200% según algunos cálculos y algunas fuentes. El dólar, que es una de las grandes distorsiones de ese modelo cambiario espantoso con 4 tipos y una gran diferencia entre el menor y el más alto, alimenta esa hiperinflación. ¿Por qué creen ustedes, los analistas, que el gobierno no hace absolutamente nada para atacar las causas de este desorden económico? Ahí diera la impresión de que en el gobierno se combinan dos factores. Por un lado, el factor del costo político que se puede suponer. Es decir, si yo estoy desarrollando una estrategia, no para construir una mayoría electoral, sino para tratar de contener la mayoría que el otro ya tiene y podría seguir construyendo, cualquier medida que yo tome que tenga un costo político alto para mí, pudiera significar que la represa colapse. Yo creo que eso está llevando al gobierno quizás a tener o a reflexionar más de la cuenta sobre el tema de las medidas a tomar. Pero luego creo que hay otro segundo factor que es clave, que es que a diferencia de la era Chávez, en la que había un presidente que tomaba decisiones, diera la impresión que el presidente Maduro no tiene la autonomía suficiente para tomar decisiones, sino que está obligado a un proceso de consulta permanente
digamos, con otros liderazgos del partido. Entonces, si uno combina, por un lado, el impacto potencial de costos políticos y por otro lado, que las decisiones tienden a ser decisiones consensuadas y colegiadas, eso inevitablemente tiende a ser mucho más lento el proceso. Pero luego hay otro factor que yo no perdería de vista, y es que muchos analistas hablan de que la ecuación al final es que la crisis económica es tan bestial, la que tiene Venezuela, y el dólar está tan descontrolado y la inflación tan descontrolada y en consecuencia el poder adquisitivo tan destrozado, que esto en algún momento tiene que colapsar. En esa ecuación yo introduciría una variable de análisis que es la siguiente. Venezuela tiene un sistema en el cual la alimentación de recursos depende de un solo factor, que es petróleo. Que está también colapsado. Está colapsado, pero sigue igual generando recursos. Y donde el único controlador de ese recurso es el gobierno, que es ese gobierno que está en problemas porque se debate entre el costo político y la necesidad de tomar decisiones colegiadas, pero que yo creo que es muy importante no perderlo de vista. Es decir, mientras el gobierno sea el único ente responsable de redistribuir la riqueza petrolera, van a ocurrir cosas como las que comentábamos hace un momento. Tomo la decisión de redirigir la producción privada a mis redes de alimentación. Es decir, tiene la capacidad de continuar manejando la dependencia. Ahora quizás en volúmenes más reducidos de población. Porque el ingreso le cayó más de la mitad. Pero sigo siendo el único responsable de repartir el ingreso. Entonces, la lógica y el sentido común sugieren que el objetivo de cualquier gobierno es lograr la mayor cantidad de felicidad y bienestar posible para su pueblo. La realidad venezolana lo que nos está diciendo es que no tenemos un gobierno con ese objetivo en mente. Tenemos un gobierno con el objetivo en mente de construir dependencia con aquellos sectores de la población que le garanticen el mantenimiento del poder. Entonces, yo no estoy tan seguro que la crisis económica y el desbarajuste del dólar y la hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo automáticamente supongan que el gobierno colapse. Es decir, porque el gobierno en medio de todo esto está haciendo lo que tiene que hacer, que es, soy minoría, intento mantener a todas mis ovejas dentro del corral, las que me quedan, y que no se me salgan de allí. Haciendo más populismo. Haciendo más populismo. Entonces, como estamos en un momento electoral, para mí aquí hay una variable clave, que es, el gobierno ha desarrollado sistemáticamente desde la era Chávez el discurso de las culpas. Todo el tiempo nos están explicando quién tiene la culpa de que las cosas aquí no funcionen. Un reto grandísimo que tiene la MUT y su esfuerzo de unidad nacional es lograr desarrollar el campo de las capacidades. Es decir, no me expliques qué tan culpable es el gobierno de lo que está pasando. Dime cómo podemos hacer para que las cosas mejoren y sean distintas. Y esto tiene que ver con planos temporales. Cuando uno discute, la culpa está en el plano del presente y del pasado. Cuando uno discute sobre las capacidades para transformar la situación, uno está en el plano del futuro. Los procesos electorales tienen mucho más que ver con futuro que con presente y pasado. En consecuencia, el tema de la elección del 6 de diciembre en buena medida va a depender de quién logra apropiarse de la capacidad hacia el futuro. Y del mensaje que en todo caso tiene que ser positivo para que la gente pueda aportar al cambio. Tal cual. Bueno, muchas gracias por esta conversación que ha sido tan esclarecedora que habrá que repetirla en los próximos meses. Con muchísimo sobre gusto. todo al fragor de la campaña electoral que apenas está por comenzar. Ha sido Luis Christensen, presidente de la firma encuestadora Consultores 21, además de encuestadora, firma de estudios de opinión pública y tendencias de los mercados. Para mí ha sido un gusto llevarles esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios, y será hasta una próxima oportunidad en Análisis Venezolano. Quality Engines, elestimulo.com presentó